Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión académica de la Academia Mexicana de Patología Dual, patrocinada por Bioquimed. Mi nombre es Paulina Vela y yo seré su presentadora. Como bien saben, el pasado 15 de noviembre se llevó a cabo el Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol, y es por eso que el tema del mes es el manejo del alcoholismo. Según la Secretaría de Salud, al menos a 20 millones de personas en el país consumen bebidas alcohólicas. Es importante mencionar que las personas con este tipo de adicciones deben contar con tratamiento y en su mayoría deben ser tratamiento dual, ya que con este tipo de trastornos se enfrentan algunas condiciones psiquiátricas como depresión, ansiedad, ataques de pánico, entre otras. El día de hoy está con nosotros el doctor Sergio Sarmiento. Él es médico cirujano de la Universidad La Salle, cuenta con una especialidad en psiquiatría por la Clínica de San Rafael, así como estudios en farmacología y en psicoterapia cognitivo-conductual. El doctor Sarmiento cuenta con 30 años de práctica clínica en el sector privado, así como en el ISSSTE. Ha coordinado la sección académica de patología dual de la Asociación Científica Mexicana y actualmente se encuentra dedicado a la consulta privada y a la docencia, impartiendo la materia de psicofarmacología y psicopatología en la Universidad Anáhuac de México. Bienvenido al doctor. Por favor, doctor, si gusta prender su micrófono. ¿Cómo están? Gracias. Buenas tardes. Mucho gusto. Agradezco la invitación a la Asociación Mexicana de Patología Dual con el patrocinio de Bioquimed. Vamos a hablar del alcoholismo. El alcohol presente en las bebidas alcohólicas es el etanol. Aquí podemos ver su fórmula química y algunas de sus características. Es un líquido a temperatura ambiente con un punto de ebullición de 78 grados y se mezcla con el agua de manera completa. Esta es la fórmula estructural. Esta es la fórmula estructural en modelo tridimensional. El alcohol está presente en la vida del ser humano desde tiempos inmemoriales, desde la prehistoria. Y se tienen indicios de la obtención de alcohol mediante fermentación de bebidas desde hace milenios. Como ejemplo, aquí tenemos un grabado del Antiguo Egipto, elaboración de vino. El origen del alcohol es un proceso bioquímico llamado fermentación que ocurre en diversas especies de microorganismos, principalmente en las levaduras. La levadura más importante en el sentido de fermentación alcohólica es la Saccharomyces cerevisiae, la cual convierte la glucosa a partir de piruvato y acetaldehído en etanol. La enzima alcohol deshidrogenasa actúa sobre el acetaldehído que proviene de la vía de la glicólisis y lo convierte en etanol, el alcohol que está presente en las bebidas alcohólicas. Previamente ya ocurrió todo este ciclo de la glicólisis en ese microorganismo. El alcohol, de una manera más purificada, se obtiene por destilación. La destilación también se conoce desde hace mucho tiempo. Hay evidencias de destilación desde antes de la era cristiana. Este es un manual de destilación de finales de la Edad Media, pero está basado en conocimientos de químicos y alquimistas más bien árabes, mucho más antiguos. La destilación es la obtención de alcohol, evaporándolo desde una solución de alcohol, por ejemplo el vino. En el vino hay alcohol, entonces se evapora en un alambique y se obtiene, después condensándolo, se obtiene el alcohol ya destilado.
En la actualidad hay procesos industriales muy eficientes para destilar el alcohol, tanto para su uso como bebidas alcohólicas, como para otros usos médicos o industriales. Estas son unas instalaciones de destilación de tequila. Entonces, las bebidas alcohólicas pueden ser fermentadas solamente, que son las que se conocen desde hace más tiempo. La cerveza, a partir de una bebida de cebada, el vino a partir del jugo de la uva, etcétera. El pulque, por ejemplo. Todas estas son bebidas fermentadas a partir de distintas fuentes que contienen azúcar de origen vegetal, y las levaduras lo fermentan hacia alcohol. Y bebidas destiladas que tienen mayor cantidad de alcohol porque está concentrado el alcohol en esas bebidas, como por ejemplo aguardiente, brandy, tequila, etc. El alcohol se consume por vía oral principalmente, forma parte pues, del consumo humano, tanto con fines sociales o recreativos, como también como un componente de la dieta en algunas partes del mundo, la dieta mediterránea, y en otras partes del mundo, las bebidas alcohólicas, principalmente las fermentadas, forman parte de la dieta. La absorción oral, a partir de la absorción oral, el alcohol tiene una biodisponibilidad del 80%, quiere decir que se absorbe el 80% de lo que se toma. Y la concentración máxima se consigue en un lapso que va de los 30 a los 90 minutos. Si hay presencia de alimento en el estómago, esta velocidad disminuye, la absorción es más lenta y también disminuye el grado en el que se absorbe, la biodisponibilidad es menor, se absorbe menos y más lento. El alcohol, una vez absorbido, se distribuye rápidamente a todo el organismo. Claro, principalmente a donde llega más aporte de sangre, cerebro, hígado. Y el alcohol atraviesa con facilidad las membranas biológicas, por eso se absorbe tan fácilmente y de manera tan completa. Esto quiere decir que atraviesa la barrera hematoencefálica, obviamente, si no, no estaríamos hablando del alcohol como una sustancia con efectos psicoactivos. No tiene prácticamente unión a proteínas plasmáticas en la circulación. El metabolismo del alcohol, del etanol, en un 90% se da en el hígado. En el hígado el alcohol se convierte en acetaldehído por acción de la alcohol deshidrogenasa, y a partir del acetaldehído se convierte en ácido acético, aldehído deshidrogenasa, por efecto del aldehído deshidrogenasa, ácido acético, acetato. El ácido acético, o bien se convierte en CO2 más agua, o bien entra de nuevo al metabolismo y junto con la coenzima A forma acetilcoenzima A, que participa en otras muchas vías metabólicas. Esta es la principal manera de metabolizar el alcohol, o más bien la principal localización y las principales enzimas de metabolismo del alcohol, pero hay otro sistema de metabolismo del alcohol que es una de las enzimas del complejo P450, la CYP2E1, que también lo convierte en acetaldehído y en acetato, nada más que es minoritario, pero es inducido por etanol. Esto quiere decir que cuando hay etanol de manera repetida en el organismo, entonces este mecanismo metabólico se induce, lo cual quiere decir que incrementa su actividad, incrementa la cantidad de esta enzima que se sintetiza, y por lo tanto se sintetiza más el alcohol. De tal manera que cuando hay mayores concentraciones de alcohol o un uso crónico de alcohol, este sistema de metabolismo es más activo. Y es lo que explica que las personas que consumen alcohol, que toman alcohol de manera
consuetudinaria o de manera muy frecuente durante un tiempo relativamente largo, van desarrollando lo que se conoce como tolerancia, van necesitando más cantidad de alcohol para tener los mismos efectos que antes tenían con menos cantidad. La eliminación del alcohol principalmente es por vía del metabolismo hacia CO2 y agua. La velocidad promedio de eliminación es de 15 miligramos por cada 100 mililitros por hora. Esto en hombres, en mujeres es un poco mayor. Sin embargo, las mujeres absorben más el alcohol desde el estómago y por lo tanto, en el caso de las mujeres, la cantidad de alcohol requerida para llegar a determinada concentración en la sangre es menor también, a pesar de que la eliminación es más rápida. Del 5 al 10% del alcohol que se toma se elimina en forma inalterada por la orina, por la respiración, por el sudor. Puede haber alcohol detectable en orina hasta 96 horas después de la ingestión. El alcohol es una sustancia químicamente muy sencilla, pero con efectos farmacológicos, psicoactivos y de otra naturaleza. Los efectos farmacológicos del alcohol, principalmente los efectos a corto plazo, son euforia, modificaciones en el estado de ánimo, euforia, es decir, tendencia a la alegría. Puede no haber eso, puede haber una labilidad afectiva, aumento de la sociabilidad, disminución de la ansiedad. El alcohol es un ansiolítico, sedación, es un depresor del sistema nervioso central, alteración de los procesos cognitivos, de la memoria, de la coordinación motriz, del sensorio. En general, como digo, es un depresor del sistema nervioso central. Puede haber también mareo, náusea, vómito. En las horas siguientes a la ingestión se pueden presentar otros efectos farmacológicos que se conocen en el lenguaje común y corriente como cruda, la cruda, que incluye estos síntomas que están ahí: cefalea, mareo, dificultad para concentrarse, fatiga, malestar gastrointestinal, falta de apetito. Todos estos son síntomas muy conocidos. Sensibilidad exagerada a la luz, estado de ánimo deprimido, sudoración, hiperexcitabilidad, que puede incluir irritabilidad, ansiedad. A largo plazo, pues los efectos del alcohol son también muy importantes, principalmente sus efectos en el comportamiento. El alcohol consumido a largo plazo y de manera repetida puede producir un comportamiento adictivo, es decir, una dependencia. Y también puede producir un síndrome de abstinencia cuando se deja de consumir. Puede además ocasionar daño hepático, cerebral. Está muy bien demostrado que incrementa la probabilidad de padecer algunos tipos de cáncer y también que incrementa el riesgo cardiovascular cuando se consume más allá de cierta cantidad. Este es un esquema simple y sencillamente para ver la secuencia de efectos farmacológicos en general, desde una concentración baja hasta conforme va aumentando la concentración, bueno, pues los efectos sobre la coordinación motriz, sobre el intelecto, las funciones mentales, el estado de alerta y finalmente el control respiratorio, pues van a hasta producir, si se llega a concentraciones muy altas, estados de estupor o coma o eventualmente la muerte. El alcoholismo, el término alcoholismo
ya no se usa mucho contexto técnico médico, pero aquello que englobamos en alcoholismo entra en los trastornos, está enlistado dentro de los trastornos mentales y entra en la categoría de trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Los trastornos relacionados con sustancias y otros trastornos adictivos incluyen trastornos relacionados con sustancias, digamos adicciones y trastornos ocasionados por sustancias, y también otras adicciones como juego patológico. No, no consideramos esa ahorita, nos quedamos con trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos para ir llegando a los trastornos relacionados con alcohol, desde una vista panorámica hasta... Entonces, los trastornos relacionados con sustancias se dividen en dos categorías. Trastornos por consumo de sustancias, que incluyen el abuso y la dependencia, aunque el DSM-5 ya no les llama así, ahorita vamos a ver eso. Incluye también el uso nocivo, aunque no tenga una clara dependencia. La última edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS clasifica los trastornos por consumo de sustancias en dependencia, un patrón de uso nocivo que correspondería al abuso, pero además, dentro de trastornos por consumo de sustancias, clasifica también el episodio de uso nocivo. Es decir, una persona que por única ocasión consume una sustancia, por ejemplo el alcohol, otra, en forma nociva, se le puede diagnosticar ese trastorno del comportamiento de consumo. Y por otro lado está la otra categoría, que son los trastornos inducidos por sustancias, que son intoxicación por, y la sustancia que se trate, abstinencia de, la sustancia que se trate, y finalmente otro trastorno mental inducido por la sustancia que se trate. Son estos, ¿no? Intoxicación por X sustancia, por ejemplo, alcohol. Abstinencia de X sustancia, por ejemplo, alcohol. X otro trastorno, por ejemplo, depresión o demencia, inducido por X sustancia, por ejemplo, alcohol. El DSM-5 enumera estas categorías de sustancias como sustancias psicoactivas capaces de producir trastorno por uso de sustancias y también trastornos inducidos por sustancias, y pues desde luego ahí está el alcohol. En general, los trastornos por uso de sustancias consisten en un patrón patológico de comportamiento. ¿De comportamiento de qué? De comportamiento de consumo de la sustancia. Se manifiesta como una pérdida de control sobre el consumo y también como un deterioro del funcionamiento social. Esta pérdida de control hace que el consumo sea de riesgo. Adicionalmente, se puede presentar el fenómeno de tolerancia farmacológica, que en el caso del alcohol sí se presenta, y el fenómeno de síndrome de abstinencia, que en el caso del alcohol sí se presenta. En otras drogas no, por ejemplo, alucinógenos, inhalables, no se presenta. Este trastorno es aplicable a cualquiera de estas sustancias, excepto cafeína, según el DSM-5. Por lo tanto, a alcohol sí es aplicable, desde luego. Entonces, DSM-5 considera un trastorno por uso de sustancias, considera los síntomas de un trastorno de sustancias, estos: consumo mayor al previsto, deseos de disminuir o descontinuar, pero fallidos. Los vamos a ver con más detalle al hablar ya en forma específica del alcohol, pero subrayemos este: deseo intenso, urgencia por consumir la sustancia, y este otro: incumplimiento de obligaciones por el consumo. Y también
tolerancia o síndrome de abstinencia. En cambio, los trastornos inducidos por sustancias son trastornos que se presentan por el efecto directo de la sustancia y pueden ser intoxicación, síndrome de abstinencia u otros trastornos mentales, como ya dijimos antes. El cuadro de intoxicación es un síndrome específico para cada sustancia. Por lo tanto, el alcohol tiene su propio cuadro o síndrome de intoxicación, intoxicación por alcohol. También el síndrome de abstinencia es específico para cada sustancia. Y el alcohol, por lo tanto, tiene su propio síndrome de abstinencia que consiste en alteraciones conductuales, fisiológicas y cognitivas características para el alcohol y que ocurren cuando se detiene o se reduce el consumo de alcohol. Y los trastornos mentales inducidos por sustancias, o también pueden ser inducidos por medicamentos, son trastornos mentales como tal, por ejemplo, una depresión, una psicosis, una demencia, que son debidos a los efectos psicofarmacológicos directos de sustancias de abuso o de medicamentos o incluso de tóxicos ambientales. Generalmente son transitorias. Si es demencia, no es transitoria. Ejemplos: demencia causada por alcohol, ya lo vamos a ver más adelante. Psicosis causada por cocaína es otro trastorno inducido por sustancias. Trastorno bipolar inducido por anfetaminas. Bueno, tanto el síndrome de intoxicación como el de abstinencia, ya dijimos, son específicos para cada sustancia. Y los trastornos mentales no son específicos para cada sustancia, sino que cada sustancia es capaz de inducir un cierto número de trastornos mentales. Por ejemplo, la cocaína puede inducir psicosis, las anfetaminas pueden inducir un episodio de manía, trastorno bipolar inducido por anfetaminas, y el alcohol puede inducir también ciertos trastornos mentales, ya los veremos pronto más. Entonces, vamos a hablar de los trastornos relacionados con el alcohol, que pueden ser trastornos por uso de alcohol, que son trastornos del comportamiento, que consisten en un consumo compulsivo y descontrolado de alcohol, o trastornos inducidos por alcohol, que no son directamente un trastorno en el comportamiento de consumo, sino son o una intoxicación, o una abstinencia, o algún trastorno mental inducido por alcohol. Trastorno por uso de alcohol. ¿Qué es el trastorno por uso de alcohol? El trastorno por uso de alcohol se caracteriza, como ya dijimos antes, por la pérdida de control respecto al consumo de bebidas alcohólicas. Esto ocurre porque, como resultado del consumo repetido, van ocurriendo cambios en ciertas regiones cerebrales. En las regiones cerebrales que manejan o que tienen que ver con la ejecución de comportamientos motivados, y también en las regiones cerebrales que tienen que ver con la emocionalidad. En otras palabras, el alcohol consumido de manera repetida va modificando las regiones cerebrales involucradas en la motivación y en las emociones. Tallo cerebral, sistema límbico, corteza cerebral, amígdala. Esto es por un lado, por el lado neurobiológico. Pero por el lado psicológico, esta pérdida de control ocurre también por mecanismos de reforzamiento positivo y negativo. Reforzamiento positivo significa que después de llevar a cabo alguna acción, yo obtengo algo placentero, que hace más probable que yo repita esa acción. Por ejemplo, si alguien llega temprano a su trabajo, no es puntual durante un tiempo, le dan un premio económico y entonces esto hace más probable que siga siendo puntual.
Y el consumo del alcohol da un premio. Cuando alguien consume alcohol, cuando un adolescente de 14 años va a una fiesta de la escuela, o de sus compañeros de la escuela, y consume alcohol, obtiene un premio, que es sentirse muy alegre, se le quita el nerviosismo de no saber cómo aproximarse a los adolescentes de sexo opuesto, cómo sociabilizar, etc. Obtiene esa eh, disminución de la ansiedad, esa euforia, y eso es un premio para él que hace más probable que siga, que repita esa acción después. Bueno, el DSM-5 define la dependencia del alcohol, define el trastorno por uso de alcohol, no le llama dependencia, como un patrón problemático de uso de alcohol que ocasiona disfuncionalidad o malestar clínicamente significativos y que se manifiesta por al menos dos de estos criterios. Tolerancia, es decir, necesitar cada vez menos para necesitar cada vez más para emborracharse o para tener los efectos del alcohol. Síndrome de abstinencia, conjunto de alteraciones que ocurren cuando dejo de tomar alcohol o tomo menos. Dificultad para controlar la manera de beber. Ya he querido disminuir la cantidad que tomo, ya he querido dejar de tomar y no he podido. Abandono de actividades sociales, ocupacionales. Una cantidad importante de tiempo destinado a relacionarse con la bebida, a beber o a recuperarse de los efectos del alcohol. Seguir bebiendo a pesar de que ya están presentes problemas físicos, gastritis, esofagitis, alteraciones hepáticas, etcétera, o problemas psicológicos, depresión, frustración, deseo intenso o necesidad urgente. Esto es lo que se llama craving en inglés, de tomar alcohol. Consumo mayor al que se pretendía. Hoy sí nada más me voy a tomar 4. Termino tomándome 10. Durante más tiempo, a las 2 de la mañana me voy y me quedé hasta las 12 del día del siguiente día tomando. Incumplimiento de obligaciones laborales, familiares, etcétera. Uso recurrente de alcohol en situaciones riesgosas, por ejemplo, manejando un vehículo. Y seguir bebiendo a pesar de problemas sociales o interpersonales debidos al alcohol, a la bebida. 2 de estos en el último año. Por ejemplo, tolerancia y síndrome de abstinencia. Con eso ya se diagnostica trastorno por uso de sustancias. En el DSM-4 había una división entre abuso y dependencia. En el abuso no había tolerancia o síndrome de abstinencia y se requerían menos de estos. Y en la dependencia se requerían más síntomas o bien tolerancia o síndrome de dependencia, pero en la actualidad el DSM-5 engloba trastorno por uso de sustancias. Trastorno por uso de alcohol, por lo tanto. El DSM-5 indica especificar si el trastorno por uso de sustancias está en remisión, es decir, si ahorita ya no está bebiendo la persona, paciente. Esto puede ser remisión temprana, menos de 3 meses, o remisión sostenida. Remisión temprana, menos de 1 año, más de 3 meses. Remisión sostenida, más de 1 año. Si está en remisión, hay que especificar si esta remisión se da en un entorno controlado, por ejemplo, en una clínica. Y también hay que especificar la severidad, leve, moderado, severo. La clasificación internacional de enfermedades, por su parte, sí le llama dependencia de alcohol y requiere 3 o más de estos criterios para diagnosticarla. Tolerancia, síndrome de abstinencia, dificultad para controlar la manera de beber
es decir, intentos fallidos de disminuir o detener, abandono de actividades, tiempo destinado a beber o recuperarse de los efectos del alcohol, seguir bebiendo a pesar de problemas, craving y nada más. No incluye los otros que sí incluye el DSM-5. Entonces, esto que dijimos es trastorno por uso de sustancias, trastorno por uso de alcohol. A lo que se le puede llamar también o abuso o dependencia. O simple y sencillamente un trastorno por uso de alcohol. Es decir, una condición en la cual el paciente, la persona, tiene un patrón problemático de relación con el alcohol, de consumo de bebidas alcohólicas. Un patrón, esto es algo continuado, un patrón problemático. Problemático porque causa problemas físicos o problemas psicológicos o problemas sociales. Entonces, es un trastorno del comportamiento, ¿se dan cuenta? Es un trastorno del comportamiento al cual se llega por el consumo repetido de alcohol. ¿Cuándo puede haber empezado este consumo repetido de alcohol? Puede haber empezado en edades tan tempranas como 13 o 14 años. Yo veo aquí en el consultorio jóvenes, adolescentes de 16 años que los traen sus papás porque los refiere a algún psicólogo o a la propia escuela porque están teniendo problemas de control de la bebida y que empezaron a tomar en fiestas 1 o 2 años antes. Esto puede empezar a esa edad, puede empezar a cualquier otra edad, por supuesto. Normalmente el promedio, las edades promedio para empezar a relacionarse con el alcohol son en la adolescencia tardía o en la juventud, y ya para tener como tal el trastorno de uso de alcohol y cumplir con los criterios, bueno, pues también en la juventud, a los 20 y tantos, pero esto es cada vez más temprano, desafortunadamente. Desde luego que alguien puede empezar a tomar más tardíamente y desarrollar también un trastorno por uso de alcohol. Ahora, trastornos inducidos directamente por el alcohol. No la dependencia del alcohol, ni el abuso repetido del alcohol, sino los efectos del alcohol que causan un trastorno en forma inmediata. ¿Qué es la intoxicación por alcohol? Bueno, los criterios para diagnosticar intoxicación por alcohol son, número 1, que haya una ingestión reciente de alcohol. Obviamente, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de una condición ocasionada por la presencia del alcohol. Y que haya cambios conductuales o psicológicos problemáticos. Por ejemplo, pleito, llanto descontrolado, cambios conductuales o psicológicos. Estamos hablando de cambios cuando está el alcohol ahí presente, cambios como consecuencia de la ingestión reciente de alcohol. Una persona que tomó alcohol y que enseguida tiene cambios conductuales o psicológicos problemáticos. También uno o más de estos. Disartria, dificultad para hablar, alteración en la coordinación, ¿sí? Marcha inestable, nistagmus, alteración en los procesos cognitivos, principalmente atención o memoria. Pues yo creo que esto lo hemos visto, ¿verdad? Todo, no nada más en el ámbito clínico, sino yo creo que todo el mundo ha visto a alguien con intoxicación por alcohol. Pero esto puede avanzar y llegar a estupor o a coma. Desde luego, para diagnosticar la intoxicación por alcohol hay que excluir otras causas. Puede haber ingestión reciente de alcohol y estas alteraciones, pero pueden deberse
a un traumatismo craneoencefálico o a una hipoglicemia. Entonces, cuidado con eso. El diagnóstico debe ser excluyendo otras causas de las alteraciones. Hacer un diagnóstico equivocado en este sentido puede tener consecuencias fatales. El tratamiento de la intoxicación por alcohol es fundamentalmente de soporte. Muy importante la hidratación adecuada, pero puede ser una urgencia médica. La intoxicación por alcohol puede ser una urgencia médica si es severa y requerir un ambiente intrahospitalario o incluso si hay si hay estupor, coma, especialmente depresión respiratoria, etcétera, pues puede requerir terapia intensiva. Uno de los objetivos del tratamiento será la prevención de síndrome de abstinencia. Esto en personas que han estado consumiendo en forma crónica. Pero la intoxicación por alcohol se puede presentar en alguien, aunque sea la primera vez que toma alcohol. Síndrome de abstinencia de alcohol, no. Solo se presenta en una persona que ya tiene un uso intenso y prolongado de alcohol y que ahora lo cesa o lo reduce. Cese o reducción del uso intenso y prolongado de alcohol. Los síntomas, los criterios para diagnosticarlo son estos: hiperactividad autonómica, es decir, taquicardia o hipertensión, temblor distal, insomnio, náusea o vómito, alucinaciones, alteraciones en la sensopercepción, que pueden ser alucinaciones o ilusiones y pueden ser visuales, que son bastante características de este síndrome, táctiles, que son también bastante características, pero también pueden ser auditivas, agitación psicomotriz, ansiedad y puede haber crisis convulsivas tónico-clónicas. Y claro, malestar o disfuncionalidad clínicamente significativos. Cuando sí se presentan las alucinaciones y hay además un estado confusional, entonces se denomina delirium tremens, se le llama esta denominación antigua, ¿no? Clásica, digamos. El tratamiento también es de soporte, pero adicionalmente puede ser necesario, si es un síndrome de abstinencia leve, tal vez no, pero si va más allá de cierta severidad, usar medicamentos que eviten esta reacción del sistema nervioso central al quedarse sin alcohol. El estándar de oro son las benzodiazepinas. Benzodiazepinas como diazepam, clorazepato, clorazepam, algunas otras. Las benzodiazepinas tienen sus propios riesgos, como ya sabemos, también son sedantes, también son depresoras del sistema nervioso central. Pero por otro lado, las benzodiazepinas y el alcohol tienen una tolerancia cruzada. Es decir, la persona que consume alcohol de manera crónica, por ese solo hecho va a ser tolerante a las benzodiazepinas, lo que quiere decir que va a requerir dosis mayores que las que requeriría una persona que no consume alcohol. Entonces, bueno, a veces se necesitan dosis que en otra persona serían inclusive riesgosas. Las benzodiazepinas, por otro lado, son adictivas también. Se ha intentado utilizar alternativas a las benzodiazepinas con cierto éxito para la carbamazepina, la oxcarbazepina, algunos otros medicamentos. Adicionalmente a las benzodiazepinas se pueden usar beta bloqueadores para disminuir la hiperreactividad adrenérgica, la hiperactividad autonómica. Es muy importante la adecuada hidratación y la reposición de tiamina y desde luego pues
bueno, como en este caso sí es una persona que consume, que toma alcohol crónicamente, puede tener otras comorbilidades, puede tener ya un daño hepático ocasionado por el alcohol. Los trastornos mentales inducidos por alcohol son, como dije antes, trastornos mentales que existen, síndromes dependientes, no inducidos por sustancias, pero que en este caso se trata de ese mismo síndrome, pero ahora inducido por alcohol. Y el DSM-5 incluye como posibilidades diagnósticas estos: trastorno psicótico inducido por alcohol, trastorno bipolar inducido por alcohol. Trastorno psicótico inducido por alcohol se le denominaba antes o todavía alucinosis alcohólica. Es una intoxicación alcohólica muy peculiar, con alucinaciones muy vívidas. Trastorno bipolar inducido por alcohol, que puede ser episodio de manía o episodio mixto, manía con elementos depresivos. Trastorno depresivo inducido por alcohol. Es muy frecuente ver cuadros depresivos inducidos por una temporada de estar abusando del alcohol. Lo opuesto también es cierto. Digamos, alcoholismo, entre comillas, un cierto trastorno por uso del alcohol, pero ocasionado por un cuadro depresivo preexistente. Entonces hay que hacer ese diagnóstico diferencial. ¿Es una depresión que causó el abuso de alcohol o es un abuso de alcohol que ocasionó la depresión? Lo mismo con la ansiedad. Trastorno de ansiedad inducido por alcohol. Trastorno del sueño inducido por alcohol. Disfunción sexual inducida por alcohol. Y finalmente estos dos trastornos neurocognitivos, que son uno agudo y otro persistente. El delirium inducido por alcohol. Delirium es un cuadro confusional agudo, con alteraciones en la orientación, en la atención, fluctuaciones en el estado de alerta y a veces alucinaciones visuales o táctiles. Y el trastorno neurocognitivo inducido por alcohol. El deterioro neurocognitivo inducido por alcohol, que es la demencia. Entonces hay una demencia inducida por alcohol. Síndrome de Korsakoff. Inducida por el consumo intenso y crónico de alcohol, asociado a otros factores que no se conocen del todo, pero que en parte son nutricionales, carenciales. Como ya dijimos, el trastorno por uso de alcohol se debe también en parte a fenómenos psicológicos, reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Reforzamiento positivo, como ya dije, consiste en obtener un premio por consumir. Eso está mediado por todos estos neurotransmisores con los cuales interactúa el alcohol: dopamina, péptidos, opioides, serotonina, GABA, endocannabinoides. El reforzamiento negativo, en cambio, es el beber para evitar algo que no me gusta, que puede ser la ansiedad o incluso el síndrome de abstinencia. Y aquí están involucrados estos receptores. En todos ellos hay unos cambios adaptativos del sistema nervioso central. ¿Qué hacemos cuando ya está instalado el trastorno por uso de alcohol? ¿Cómo lo tratamos? Lo tratamos de una manera integral, que incluye, pero no se limita a administración de medicamentos. Acamprosato es una sustancia que, aunque ya no se consigue en México, ha demostrado eficacia para disminuir el uso de alcohol y prevenir las recaídas y mantener más tiempo la abstinencia en los pacientes con los que se probó desde los 90. La FDA lo aprobó en 2004. Bueno, tiene un mecanismo de acción complejo
distintos sistemas de neurotransmisión, principalmente glutamato. Otra opción es la naltrexona. La naltrexona es un antagonista opiáceo que funciona por unión competitiva a los receptores mu de opiáceos. Y por lo tanto bloquea los efectos euforizantes, bloquea el reforzamiento positivo. De tal forma que el alcohol ya no produce ese reforzamiento positivo porque están bloqueados esos sistemas. No es un tratamiento aversivo como el disulfiram, que es una sustancia que si yo la tomo y también tomo alcohol, me voy a sentir muy mal psicológica y físicamente. Y por lo tanto, si decido tomar disulfiram prescrito para tratar mi alcoholismo, antes se usaba el disulfiram, ya se usa muy poco, entonces el paciente empieza a tomar disulfiram a sabiendas de que si toma alcohol se va a sentir muy mal y entonces no toma alcohol. Bueno, y si lo toma va a tener una reacción que no le va a gustar, que va a ser muy, muy incómoda, le va a causar mucho malestar. Entonces es un tratamiento aversivo. El disulfiram, la naltrexona no es un tratamiento aversivo. Al paciente no le va a pasar nada por tomar naltrexona, aún si llega a tomar alcohol. Y la naltrexona no tiene prácticamente efectos farmacológicos en sí misma. Se absorbe muy bien por vía oral, tiene un primer paso hepático, la concentración máxima se obtiene a la hora, se une a proteínas en un 21%, se metaboliza en el hígado, tiene un metabolito activo, cuya vida media es más larga que el de la propia naltrexona, así que la naltrexona por sí misma y por su metabolito activo actúa durante por lo menos todo el día. Las contraindicaciones son insuficiencia hepática, porque se metaboliza en el hígado, dependencia actual de opiáceos o tratamiento actual con opiáceos, porque desencadenaría una síndrome de abstinencia, o si hay evidencias de consumo reciente de opiáceos a través de examen de orina o plasma, o examen de plasma, bueno, entonces no se puede dar naltrexona. Obviamente también si hay hipersensibilidad a la naltrexona. Finalmente, ¿qué más acerca de la prescripción de medicamentos? Intervenciones de las llamadas psicosociales. Las mencionamos muy rápidamente porque se requeriría mucho más tiempo, pero las opciones que tenemos son los grupos de ayuda mutua, Alcohólicos Anónimos, la psicoterapia cognitivo-conductual, conducida por un psicoterapeuta, ya sea en forma individual o grupal, programas de tratamiento y rehabilitación basados en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, algunos otros programas, algunos de estos son programas residenciales, y finalmente esto en una manera integral, atendiendo también a aspectos familiares, laborales y espirituales. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Si gustan enviar sus preguntas vía chat, les vamos a estar Ya hay algunas comentando. ahí, Paulina. Ya hay algunas Sí. preguntas. A ver, doctor. Bueno, sí, Nos ¿tú las haces, comenta, Paulina? ¿Tú las vas haciendo? Ok, sí, perfecto. sí, Sí, adelante, adelante. nos comenta Araceli Martínez, ¿qué tan recomendable es utilizar medicamentos para causar deshabituación con el alcohol? Bueno, sí, como dije, si forma parte de un tratamiento integral, eso está muy bien, ¿no? El utilizar medicamentos que reducen el craving, es decir, que reducen este deseo intenso y urgente de consumir, ¿verdad? Y en parte la naltrexona puede tener ese efecto de reducción del craving. Hay algunos otros que han demostrado, hay indicios de que pueden tener eficacia en ese sentido, como por ejemplo la pregabalina. La pregabalina también puede tener efecto en ese sentido.
doctora. También nos pregunta Araceli que hasta cuánto tiempo se pueden usar los medicamentos para deshabituar el uso del alcohol. Bueno, se pueden usar durante algunas semanas o pocos meses. Eso es lo aconsejable. Sin embargo, junto con todo esto, también hay que tener en cuenta el tratamiento de la comorbilidad. La comorbilidad, ya no dio tiempo de hablar de comorbilidad, que es un tema importantísimo y además es un tema importantísimo en términos de patología dual. La comorbilidad del alcohol, el alcohol puede producir depresión, pero también puede coexistir con depresión y eso es muy frecuente que lo haga, o con trastornos de la personalidad. Por lo tanto, puede haber necesidad de prescribir algún medicamento para el tratamiento de esa comorbilidad, por ejemplo, un antidepresivo. En ese caso habría que continuar con el antidepresivo durante más tiempo. En términos de deshabituación, ya no solamente de reducir el craving, sino de ir, digamos, una cierta sustitución del alcohol, pues las benzodiazepinas podrían tener ese efecto, pero ahí el riesgo que corremos es el de sustituir la adicción al alcohol por la adicción a las benzodiazepinas y yo no lo recomendaría, por lo menos no en un primer contacto, medicina de primer contacto. Una alternativa a las benzodiazepinas en ese sentido de deshabituación, digamos, sustitutiva, podrían ser oxcarbazepina, carbamazepina u oxcarbazepina y la misma pregabalina. Esas no tienen potencial adictivo, son medicamentos antiepilépticos que se usan muchísimo y bueno, pueden ser una alternativa y pueden ayudarles a algunas personas en eso. Algunos antidepresivos también podría ser que tuvieran cierto efecto de deshabituación y disminución del craving simultáneamente. Okay. Nada más un recordatorio a todos los que participen mandando sus preguntas, se les estará haciendo el envío de nuestros libros, que es el de diagnóstico y tratamiento del consumo del alcohol. Para todos los que ya mandaron sus preguntas, igual el correo que mandé en el chat, podrían mandar su dirección y su teléfono para hacerles el envío de este libro, por favor. Pero bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Preguntan, ¿el alcohol favorece mayor riesgo para contraer COVID? Bueno, tal vez no de manera directa, ¿no? Esto se debate, pero definitivamente de manera indirecta sí. El abuso del alcohol, bueno, el alcohol, más allá de ciertas concentraciones, puede reducir también la eficiencia del sistema inmunológico, pero además puede también disminuir los mecanismos inhibitorios conductuales que hacen que una persona se proteja de contagios, ¿no? Entonces, una persona que está consumiendo alcohol más allá de lo prudente, pues no se va a quitar el cubrebocas, va a saludar de beso, va a estar en un lugar con mucha gente, etcétera. Entonces, en ese sentido sí, ¿no? Yo creo que eso es el efecto más importante, este efecto de manera indirecta, de manera indirecta. Okay. Lilia Correa pregunta, ¿existen factores hereditarios? Sí existen factores hereditarios, sí. Aproximadamente el 50%, esto es un poco difícil es un poco simplista decirlo así, pero aproximadamente el 50% de la causa del alcoholismo, del trastorno por uso de alcohol, es genético y el otro 50% es medioambiental. Doctor Sarmiento. Hola, doctora, ya la recuperamos. Ya, estoy aquí de vuelta, doctor. Oiga, mire, muy interesante la plática. De hecho, le quiero agradecer por la aportación que nos hace. Ahora sí que el aforo que tenemos, pues, es variado.
Y a mí como médico familiar me entra este tema asociado a la pregunta de herencia que acaba de hacer Paulina, que uno de los asistentes hicieron, que obviamente viene un tema de repetición de patrones en el núcleo familiar y que obviamente a su mismo núcleo familiar tiende a hacer desarrollo de enfermedades de ende psiquiátrico en cada uno de los miembros. Entonces, ahí en ese sentido es obviamente un abordaje integral para todo el núcleo familiar. Y mi pregunta también es, por ejemplo, nosotros como médicos de primer nivel, ¿qué tanto podemos emplear herramientas farmacológicas como la naltrexona, el ARROP en este caso, a, a primer nivel? No a un nivel muy especializado que obviamente requiera yo manejar un síndrome de abstinencia grave, pero sí durante la consulta que me llegan a veces casos de familias en donde es muy conflictivo tener a un paciente con consumo de alcohol crónico y que obviamente hace un caos dentro de su núcleo familiar. A ver. Sí, claro. Bueno, definitivamente yo creo que sí puede ser un medicamento para primer contacto porque no es un medicamento pues exento de riesgos importantes siempre y cuando haya esto de asegurarse de que el paciente no usa opiáceos, ¿no? Ni de manera recreacional o adictiva, ni tampoco de manera prescrita. Por ejemplo, que no esté tomando tramadol o que no esté tomando algún otro opiáceo, aunque sea de los que se usan. ¿Cómo? Buprenorfina, que también en algunos casos. Buprenorfina, por supuesto, sí. Pero digamos, fuera de ese caso, es un medicamento muy seguro. Pueden usar, por ahí preguntan dosis, bueno, pues se pueden usar 50 miligramos diarios. Se puede empezar con 25, después de unos días subir a 50 miligramos diarios. Y bueno, pues al mismo tiempo, es importantísimo al mismo tiempo ir poniendo otras intervenciones para que el paciente efectivamente vaya tomando conciencia y disminuya su consumo de alcohol, ¿no? Para incrementar la eficacia de la naltrexona o de cualquier otra estrategia farmacológica. Sí. Muchas gracias, doctor. Adelante, Pau. Gracias. Pregunta Leticia Moreno que si hay una cantidad o porcentaje de alcohol en la sangre que cause la muerte de una persona o es diferente dependiendo de la edad o sexo. Bueno, más allá de 0.08 miligramos por decilitro, se considera como una dosis que empieza a ser capaz de alterar las funciones mentales y la conducta, y eso se consideraría ya como una intoxicación, ¿no? Y más allá de entre 0.40 o 0.4, 0.5, ya son concentraciones sumamente peligrosas que pueden ocasionar estupor, coma, y más allá de 0.50 incluso la muerte. Los alcoholímetros están calibrados para 0.08. 0.08, ese es el límite, tanto en Estados Unidos como aquí en México, y me imagino que en otros países debe ser el mismo límite. Es un límite al cual no hay alteración en la conducción de vehículos, pero, o sea, eso es para hombres y para mujeres, pero las mujeres llegan más fácilmente a esa cifra que los hombres. Los hombres pueden tomar, en promedio, pueden tomar 3 copas en una fiesta de duración promedio, digamos, no 3 copas al hilo, pero digamos 3 copas, por ejemplo, 3 cervezas o 3 cubas en una reunión que duró 3, 4 horas. Y tal vez allí estar alcanzando ese límite. Por lo tanto, si tomaste 3 no es prudente manejar, 2 sería lo prudente. Las mujeres puede ser que tomen 2 y estar en ese límite todavía. Si quieren asegurarse, pues nada más una, ¿no?
en ese lapso de 3, 4 horas. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos más alcohol deshidrogenasa en el estómago que las mujeres. Entonces lo metabolizamos, lo empezamos a metabolizar en el estómago y por lo tanto absorbemos menos de lo que nos tomamos. Muy bien. Doctor, otra pregunta. En relación a este incremento de las adicciones durante este periodo de pandemia, de aislamiento social que se ha estado dando, ¿usted tiene más o menos cifras de qué tanto ha incrementado en el último año, por lo menos, este consumo de alcohol? Sobre todo, también el hacer hincapié de la población más joven, adolescentes que también y niños que empiezan desde los 13 años en consumo de alcohol, como ya vimos en alguna de las sesiones educativas previas. ¿Tiene algún dato más o menos cercano a esta información? No conozco cifras recientes que estudien eso y es difícil, digamos, observar eso tan prontamente, ¿no? Yo más bien creo que en el caso de los adolescentes chicos, jóvenes de secundaria, yo creo que disminuyó eh, la- el hecho de que empezaran a tomar alcohol a esa edad porque estuvieron en sus casas, ¿no? No es que en sus casas no puedan tomar, pero digamos, no estuvieron yendo a fiestas, a irse de pinta, etcétera. Entonces, pero ahora que ya van a regresar, pues ahora sí. Okay. Y en esta población, niños, adolescentes, ¿el uso de la naltrexona tiene algún tipo de experiencia? ¿El uso de qué, perdón? De la naltrexona en la población de niños y adolescentes, ¿hay alguna experiencia para el manejo de...? Muy limitada, muy limitada, sí. Ok, muchas gracias. Adelante, Pau. Elvia, ¿qué porcentaje de pacientes que acuden a Alcohólicos Anónimos se rehabilitan? Esto es variable, ¿no? Las estadísticas son variables. Algunos grupos u organizaciones hablan de aproximadamente 40%, otros hablan de 10%, otros hablan de 60%. Esto es muy variable, pero de todos modos, esas cifras, aunque son muy variables, pero son las cifras más altas que consiguen los programas de rehabilitación, los que están o son de Alcohólicos Anónimos o están basados en los 12 pasos. Ahora, hay que tomar una cosa en cuenta. Eh, el programa genuino de Alcohólicos Anónimos es siempre voluntario. Entonces, ahí ya tenemos un paso dado, digamos, una ventaja, ¿no? El paciente fue a Alcohólicos Anónimos porque está intentando resolver su problema. Ya está de alguna manera convencido de que es un problema y lo quiere resolver. O por lo menos está viendo a ver si sí o si no. A diferencia de alguien que estuviera en un programa residencial, pero no totalmente convencido, y ahí el reto para los que llevan ese programa es irlo eh, irle haciendo ver que sí es un problema, número uno, y también irlo, por decirlo de alguna manera, enamorando del programa, ¿no? Los programas de 12 pasos en realidad bien llevados benefician muchísimo a las personas que acuden a ellos porque son aparte de la eficacia que tienen, son muy integrales y propician el desarrollo integral de la persona y de su entorno, ¿no? Muy bien, doctor. Araceli pregunta, ¿el consumo del alcohol causa depresión, ansiedad, bipolaridad y puede ocasionar la aparición de trastornos psiquiátricos más severos como esquizofrenia u otros? Esquizofrenia no, porque para diagnosticar esquizofrenia hay que excluir que sea causado por una sustancia. Entonces, la esquizofrenia es una enfermedad en sí misma, no causada por sustancias ni por otra enfermedad. Pero la esquizofrenia es una psicosis y el alcohol puede producir psicosis, como ya dijimos antes. Entonces, sí puede producir un cuadro psicótico, por lo general transitorio,
que se llama, o se puede llamar alucinosis alcohólica, y que es una psicosis. Esquizofrenia no. Trastorno bipolar como tal, tampoco, pero se le llama trastorno bipolar inducido por alcohol a un episodio de manía. El trastorno bipolar consiste en tener episodios de manía, que es lo contrario a la depresión. Puede haber episodios depresivos. Ese es el trastorno bipolar. No es causado por sustancias, pero el alcohol puede en algunas personas vulnerables ocasionar un episodio de manía. Y entonces se denomina episodio de manía inducido por alcohol o trastorno bipolar, paréntesis manía, inducido por alcohol. Creo que ya no hay más preguntas, ¿o sí? Sí, doctor, preguntan en la asociación, bueno, ¿cuánto tiempo el uso de la pregabalina para evitar el COD? Bueno, también el uso de la pregabalina se podría usar bastante más tiempo, ¿no? Ahí va a depender de si hay alguna otra razón para usar la pregabalina, además del propio trastorno por uso de alcohol, ¿no? Yo creo que si es nada más para el uso de alcohol, pues habría que mantenerlo algunos meses nada más y revalorar también con la naltrexona, revalorar, digamos, cada 3 meses si es todavía necesario o no, o conveniente o no. Pero si la pregabalina adicionalmente se requiere para tratar alguna otra condición, como por ejemplo alguna trastorno de la personalidad o alguna, aunque no es un medicamento aprobado o indicado oficialmente para eso, pero se llega a utilizar en trastornos de la personalidad y también en trastornos de ansiedad, entonces, bueno, se podría mantener más tiempo. Obviamente, si se está usando también para una epilepsia, pues lógicamente habría que mantenerlo, ¿no? Claro. Oiga, doctor, y por ejemplo, en ese caso, en los pacientes están con un tratamiento de base como venlafaxina y tenemos la necesidad a lo mejor de empezar a utilizar la naltrexona, ¿hay opción de hacer la combinación de estos medicamentos? Sí, no hay interacciones peligrosas, excepto con los opiáceos, claro, ¿no? Seguro. Ok. Sí, porque obviamente sí puede haber comorbilidad de presencia de depresión con Muy algún frecuente, sí, consumo sí, excesivo de muy alcohol. frecuente, así es. Ok, sí, esa es otra pregunta que nos hicieron. Y bueno, doctor, pues creo que si ya no quedan más preguntas, hay muchísimas felicitaciones para usted por el contenido de la plática. Le quiero Muchas mandar gracias. un abrazo y todo el agradecimiento por parte de la Academia Mexicana de Patología Dual, que este año cumple 11 años y el próximo martes tenemos un evento de dar a conocer la manera de cómo vamos a empezar a trabajar para que se unan a nosotros, sean parte de la familia AMEPAD, en el cual pues está usted también cordialmente invitado. Los que no puedan acompañarnos de manera presencial, vamos a hacer la transmisión vía Zoom para que se enteren de los estatutos, de cómo pueden colaborar o cómo pueden hacer trabajos de investigación y generar más conocimiento en relación a patología dual. Doctor Sarmiento, es un gusto verlo, saludarlo y me va a dar muchísimo gusto poder conocerlo en persona y que platiquemos y que podamos desarrollar más temas.